Vamos a nuestro estudio de esta mañana. Estamos estudiando juntos las cartas del apóstol Juan, específicamente la primera carta del apóstol Juan, y yo he titulado Permaneciendo en la fe y en la verdad, la enseñanza. Espero de corazón hoy terminar el capítulo 2. Así que vamos juntos a leer. Primera carta del libro de Juan, capítulo 2, de los versos 18 al 29, es lo que nos convoca el día de hoy. Primera de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo 2, los versos 18 al 29. Creo que sí acabamos hoy, el segundo capítulo de Juan. Y para los que no vinieron antes, los primeros capítulos están en el internet. Ahora leamos juntos la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, de los versos 18 en adelante. Dice así: Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Espíritu Santo y ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo también, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también al Padre tiene. En cuanto a ustedes, que permanezcan en ustedes todo lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les he enseñado a ustedes, permanezcan en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo lo que Él hace, justicia, es nacido de Él. Vamos a orar para luego ir verso a verso. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Tu palabra es sabia, Señor, y es honesta. Tu palabra es muy honesta, Señor. Ayúdanos a permanecer en la verdad. Ayúdanos a permanecer en ti. Te pido que en esta mañana, Señor, seas tú el maestro, Señor. Seas tú enseñando. Sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo lo que tu pueblo necesite escuchar. Bendice en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale siguiente, por favor, amigo. Una más. Es necesario hablar un poco del contexto del libro de Primera de Juan. Necesito darles un poco de contexto. Sabemos que esta carta no es una carta común, no tiene un saludo ni una despedida. Es una carta muy directa. Juan se refiere directamente a los que reciben su carta. Conocemos al autor, sabemos que es Juan, el discípulo de Jesús. Algunos lo consideran el discípulo amado de Jesús, autor del Evangelio de Juan, autor del libro de Apocalipsis y autor de estas 3 cartas. Conocemos quién es el autor, es Juan.
Conocemos la época en que se ha escrito, es antes de la persecución de Domiciano del año 96. Se debió haber escrito en el 85, 90, 95 más o menos. Juan ya es viejo, es un anciano y va a escribirle a la iglesia con el amor que le escribe un anciano a sus hijos, con la sabiduría que le escribe un anciano a sus hijos, pero también con la autoridad de alguien que ya ha vivido. Y este Juan, ni más ni menos, ha vivido con Jesús. Él ha comido con el Señor, se ha recostado en su costado, lo he tocado, lo he visto. Conocemos también a quién va dirigida esta carta, porque sabemos que en sus últimos días a Juan lo trataron de matar, lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no murió. Fue exiliado a una isla y después del exilio regresó a Éfeso, lo que hoy es Turquía, y todas las iglesias de alrededor. Juan era un supervisor, un obispo, un pastor, y escribe como pastor para querer cuidar de sus ovejas. Conocemos el problema que había surgido, una herejía, un pensamiento filosófico llamado gnosticismo. ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos decían, ¿sabes algo? Al evangelio de Cristo le falta algo. Le falta un toquecito de intelectualidad. Le falta un poquito de élite, de supremacía. Y los gnósticos decían, ese pensamiento secreto, esas claves del éxito secretas, las tenemos nosotros. El gnosticismo era una herejía. Ellos decían, por ejemplo, ¿saben? Si Jesús era completamente santo, probablemente Jesús no tuvo un cuerpo físico. Probablemente Jesús no era del todo Dios o del todo hombre. Y eran tan astutos que habían mezclado. Decían, miren, Jesús nació como hombre, como un niño cualquiera, hasta el día de su bautizo, donde Dios le mandó el Espíritu Santo y se convirtió en Dios. Y el día de su crucifixión, Jesús dejó de ser Dios, fue otra vez hombre, y así. Gnosticismo. Mezclas de filosofías para hacer que el evangelio sea más elegante, más culto, más elevado, más acorde con el pensamiento de la época. Juan escribe esta carta por varias razones, pero una de esas razones es para refutarle a esos falsos maestros gnósticos. Juan es muy claro, va a decir, yo les escribo para que no les crean a esos falsos maestros. Yo les escribo para decirles que Jesús es Dios, completamente Dios, y Jesús fue hombre, completamente hombre, y yo caminé con Él, y lo hemos visto, lo hemos observado, lo hemos escuchado y lo hemos tocado. No crean a esos mentirosos que dicen que Jesús no fue hombre o que no fue Dios. Muy bien, este es el breve contexto que quería darles para entrar ahora sí a los versos que a nosotros nos llevan. Recuerda esto, Juan le escribe a la iglesia, Juan le escribe a la familia de Dios. Dale siguiente, amigo, por favor. Esta es una carta familiar y nunca pierdas de vista esto. Juan le escribe a la familia de Dios, Juan le escribe a los hijos de Dios. Y es importante porque Juan le dice, cuando alguien peca, confiese sus pecados y Dios es justo para perdonarle. Sí, sé lo que estás pensando. Los hijos de Dios también pecamos. Los hijos de Dios fallamos. Y los hijos de Dios tenemos un abogado, el mejor abogado que existe. De eso hablamos la semana pasada. El abogado defensor que es Cristo Jesús. Juan continúa su discurso. Dale siguiente, amigo, por favor. Uno más. Y uno más. Empecemos entonces con el verso a verso. Ya hemos orado y empecemos en el verso 18. Les prometo que va a ser una exposición bastante corta el día de hoy. Hijitos, es la última hora.
Y así como oyeron que el anticristo viene y también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Pareciera que Juan está cambiando un poco de tema, pero no es así. Porque Juan está cumpliendo su propósito, el propósito de anticiparse, de refutarle a los falsos maestros. Empecemos con la primera palabra, hijitos. La palabra que Juan está utilizando es una palabra paternal. Ya no utiliza la frase hijitos míos como en los versículos anteriores, donde era una frase con mucho cariño. Ahora Juan está hablando como un papá, como alguien que tiene que advertirles. No sé si tuviera entonación, pero es como decir, hijitos, queridos. ¿Por qué? Porque nos va a advertir de algo. Es la última hora. Es la última hora. Mis amigos, ya en el siglo I, año 85-90, los cristianos ya creían que era la última hora. Alguien me podría decir, Luis, han pasado 2000 años y todavía no ha llegado el final. Mis amigos, es la última hora. Y Dios quiere que nosotros vivamos siempre como si fuera la última hora. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos como si fuera la última hora, vamos a sentir la urgencia de predicar el evangelio. Porque si nosotros vivimos como si fuera la última hora, vamos a sentir esa arenga de poder estar más cerca de Dios, de poder vivir en la presencia del Señor. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, y aquí vamos a entrar un poquito en un personaje llamado el anticristo. Es un personaje que aparece muchas veces en la Biblia y es el anticristo. La Biblia dice que en los tiempos finales se va a levantar un hombre, un varón, tiene que ser varón, tiene que ser hombre, no judío, va a salir del mar de las multitudes. Algunos piensan que va a salir del eje político y va a haber un gobierno global. Y Juan está diciendo, el anticristo viene, sabemos eso. Pero también ahora han surgido muchos anticristos. O lo que va a decir después en el capítulo 4, gente con el espíritu del anticristo. Ahora, en el presente. Sé lo que estás pensando. Pastor, ¿qué cosa significa anticristo? Es una palabra muy especial porque tiene dos significados. La palabra anti o el prefijo anti significa en contra de, el que se opone a. Por ejemplo, antibélico, antisemita, el que se opone a la guerra, el que se opone a los judíos. Muy bien. El anticristo puede ser alguien que se opone a Cristo, que está en contra de Cristo. Esa es una de las definiciones. La otra definición de anti se conoce como en lugar de. Por ejemplo, antifaz, en lugar de tu faz, de tu cara. Ya sea que el anticristo sea alguien que se opone a Cristo o alguien que quiera ocupar el lugar de Cristo, debemos saber reconocerlo. Yo creo que la Biblia aquí implica los dos. Implica a alguien que se opone a Cristo, implica a alguien que va a querer ocupar el lugar de Cristo. Lo voy a demostrar un poco más adelante. Pero lo que Juan nos está diciendo es que hay alguien, una presencia que viene en el futuro, todavía no está, pero hay en el presente muchos con el espíritu del anticristo. Tiene sentido. Tiene sentido. A lo largo de toda la historia,
realmente se han identificado a muchos como el anticristo. La gente pensaba que Nerón era el anticristo, o que Antíoco Epifanes era el anticristo, Hitler era el anticristo, Napoleón el anticristo, el Papa el anticristo, Donald Trump el anticristo, Elon Musk el anticristo. No sabemos quién es, pero sabemos que viene. ¿Y por qué lo sabemos? Juan nos dice porque es la última hora, una vez más. Y recordemos esto, porque se los he dicho muchas veces, cuando alguien te repite las cosas, es para que puedas recordarlo, para que lo puedas recordar. Es la última hora. Debemos vivir con esa urgencia, debemos vivir con eso en la cabeza, es la última hora. Un amigo me decía: Luis, tú deberías trabajar para el Señor como si Jesús viniera dentro de 1000 años, pero estar preparado como si Él viniera esta noche. Es la última hora. Dale siguiente, amigo. Todas las horas son la última hora, porque siempre ha habido un conflicto en el mundo entre el bien y el mal, entre Dios y el antidios. Es la última hora. Nosotros vivimos la última hora, y esa última hora empezó desde que Cristo resucitó, y debiéramos vivir con esa urgencia. El apóstol Pedro nos anima: no, Luis, siempre me han dicho que Cristo ya viene, siempre me han dicho que acaba el mundo, siempre me lo han dicho, Luis, yo ya no lo creo. Lo creyó mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi papá, pero yo ya no voy a creer en esa trampa. Mira lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa. Está hablando de la venida de Cristo, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lamento decirles que Dios no es peruano, y Dios no utiliza la hora peruana. Y Pedro nos está diciendo es que Dios nos está tardando, es que está siendo paciente. Es que a todos los que Él ha escogido, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca. Él es paciente. Y Él es paciente con nosotros, con la iglesia. Así que es la última hora. No perdamos eso de vista. El anticristo. Hablemos un poco de él. Dale siguiente, amigo. El anticristo. Como les había dicho, esta palabra anticristo puede tener dos significados. Yo creo que abarca ambos significados al mismo tiempo. La palabra anticristo quiere decir el que se opone a Cristo. El que se opone a Cristo, o el segundo significado es el que va a querer usurpar, tomar el lugar de Cristo. Jesús ya lo había anticipado. Jesús ya lo había anticipado claramente. Claramente. Dale siguiente, amigo. Jesús había dicho en Mateo 25:5: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Van a engañar a muchos. Muchos van a venir en mi nombre diciendo yo soy Él, yo soy el Mesías. Lo podemos ver. Hoy en día hay personas que se identifican como el Cristo. Avancemos un poco, porque la Biblia sí identifica a este personaje llamado el anticristo. La Biblia lo identifica claramente, abiertamente. No tiene ningún reparo el Señor en decirnos acerca de este hombre. Lo llama de distintas maneras. El libro de Daniel, que es un libro que se conecta con el Apocalipsis, habla de este hombre. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación.
Daniel lo identifica, le dirán la abominación desoladora. Va a ser un tipo que va a ir en contra de la religión, va a detener el culto y él va a querer ser adorado. En Marcos se repite la misma figura. Marcos 13:14, pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué quiere decir este verso? Parece oscuro, pero no lo es, porque luego Pablo nos va a aclarar. Este hombre se va a levantar y se va a sentar en el templo de Dios. Por eso que tiene que haber un tercer templo, que ya hay planes para construirlo. Y él se va a sentar donde no debería sentarse, porque él va a querer ser adorado como Dios. Segunda de Tesalonicenses dice que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así se le llama a este hombre, el hombre de maldad, el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a las ranas. Dale siguiente, amigo. Si a ti te interesa este tema, que pertenece a un área muy específica llamada escatología, los tiempos finales. Tengo en internet, en la iglesia, un estudio de 1 hora exacta acerca del anticristo. Y ayer lo estaba revisando porque en el año 2023, donde posteamos este video, ya hablábamos de Irán, de la guerra de Irán, ya hablábamos de la lucha de poderes, y eso todavía no había pasado, recién ha pasado hace poco. Hay un capítulo entero de Apocalipsis, que es el capítulo 13, que habla acerca del anticristo, aunque le dan otro nombre, le ponen la bestia. Lo conocen como la bestia. ¿Por qué? Porque va a ser feroz como una bestia, porque va a ser indomable como una bestia, porque no va a tener piedad en absoluto. El anticristo viene, dice Juan. El anticristo viene, pero ya hay ahora anticristos o gente con el espíritu del anticristo, gente que se opone a Cristo y gente que va a querer tomar el lugar de Cristo. Avancemos un poco. Verso 19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no son de nosotros. Juan está diciendo que a veces gente con el espíritu del anticristo surge dentro de la iglesia. No todos los que están en la iglesia pertenecen a la iglesia. Y Juan nos está diciendo algo que es interesantísimo, que una marca del verdadero cristiano no es que repita una oración. Una marca del verdadero cristiano no es que se ponga un terno, una corbata. Una marca del verdadero cristiano no es que deje una buena ofrenda. Una marca de un verdadero cristiano no es que venga cada domingo a la iglesia. Una marca del verdadero cristiano es que permanece en Cristo, que permanece en Él. Porque si permanecen, quiere decir que son de nosotros. No está hablando simplemente de cambiarse de iglesia, por si acaso. Hay personas que por obligación tienen que cambiarse de iglesia, porque se mudaron, porque viven en Lima y les ofrecieron un buen trabajo y tiene que recibir lo que el Señor le está dando. Pero la permanencia en Cristo es algo que no es negociable. El cristiano no solamente está llamado a
creer. El cristiano está llamado a permanecer. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces el amor del Padre está en ustedes. Salieron de nosotros, el problema era interno, pero en realidad no eran de nosotros, nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Ese es el llamado del cristiano, a permanecer, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En estos 4 o 5 años de iglesia, hay muchos que ya no están aquí. No quiero decir que no estén aquí porque no son de Dios. Algunos han tenido que viajar, mudarse o encontraron otra iglesia saludable y gloria a Dios por ellos. Pero una vez más quiero hacer en énfasis, no todos los que están en la iglesia pertenecen a la iglesia realmente. Y la marca de un cristiano es la marca de alguien que permanece. Hay un concepto llamado la perseverancia de los santos. ¿Qué cosa es la perseverancia de los santos, Luis? Es que Dios va a cuidar a su pueblo para que pueda perseverar en ello. Avancemos. Verso 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Hay algo que el cristiano tiene que hace diferente el caminar con Cristo. Y es algo especial, porque la palabra unción siempre se utilizaba para cosas especiales. Ungían a los sacerdotes, ungían a los reyes, ungían a los profetas. Y Juan dice, ustedes, mis amigos, mis hermanos, hijitos, ustedes tienen la unción del Santo. Y ustedes lo saben. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que puede ayudarle a vivir una vida cristiana? Es el Espíritu Santo. Gracias, Marco. Si tú no estuvieras aquí, nadie me hubiera ayudado. Ya no te regreses a Lima, Marco. ¿Ya? El cristiano tiene el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la semana hablamos de esta palabra en griego llamado parakletos, el que camina a tu lado para ayudarte? Y Jesús dijo, yo me voy, yo soy su parakletos, yo soy su ayudador, yo soy su abogado, pero yo me voy. Pero no los dejaré indefensos, les mandaré otro consolador, les mandaré otro ayudador, les mandaré otro parakletos. Es el Espíritu Santo. Y Juan le recuerda a estos cristianos y les dice, ustedes tienen el Espíritu Santo, no creas que te he dejado completamente desarmado. Juan le recuerda a los suyos que en los asuntos de la fe, el más humilde cristiano no tiene por qué tener ningún sentimiento de inferioridad ante el investigador más erudito. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. A veces me da mucha risa, y yo lo tomo con humor siempre, cuando llega alguien nuevo a la iglesia y viene alguien y dice, pastor, he invitado a mi amigo, pastor, háblele. Usted háblele, pastor, usted háblele usted. Pero ¿por qué tú no le compartes? No, pastor, usted habla más chévere, háblele usted. No te olvides que cada cristiano tiene al Espíritu Santo y que es nuestro ayudador. De hecho, es la única manera en que podemos vivir una vida cristiana que a Dios le agrade, gracias al Espíritu Santo. Y que no tenemos que tener sentimiento de inferioridad ante algún erudito, ante algún experto. Lo he dicho antes, el incrédulo no necesita ser convencido de nada, él necesita ser convertido, él necesita ser transformado. Bájate de los hombros la mochila de creer que puedes convencer a la gente. Nadie puede. Ni Pablo pudo. Cuando Pablo fue a Atenas a hablar en el Areópago griego, creyó que los iba a destrozar y la gente le dijo, otro día te escucho.
Casi me convences, le dice uno. Porque no es con nuestro conocimiento, es con el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo lo que puede transformar a una persona. No te sientas minimizado. Yo no puedo convencer a nadie, pero Cristo puede convertir a cualquiera, incluso al rebelde más rebelde. Ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Yo espero que todos ustedes lo sepan. Que sepan que el Espíritu Santo mora dentro de cada cristiano. Verso 21. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan le está escribiendo para prevenirles de los gnósticos. Juan les está escribiendo a decir, amigos, estos que dicen que tienen una verdad secreta, que tienen un conocimiento oculto, son unos mentirosos. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen la verdad. Porque si tú tienes a Cristo, tienes la verdad. Porque Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. No necesitas más. El evangelio no necesita por qué ser complicado. No necesita oscuridad. No necesitamos niveles piramidales en el evangelio. El evangelio es sencillo, es Cristo. No necesitamos una verdad nueva. Necesitamos que la verdad que ya conocemos sea activa. No necesitas aprender una verdad nueva, necesitas practicar la verdad que ya conoces. Yo no necesito conocimiento alto, supremo, escondido en mi vida cristiana. Necesito aplicar y vivir el conocimiento que ya sé. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque ya la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Realmente este verso está dirigiéndose directo a los gnósticos que decían, yo tengo secretos. Yo soy nivel 41. Algún día llegarás a mi nivel. No nos hace falta una nueva verdad, pero la verdad que ya conocemos necesita hacerse real en nuestras vidas. Avancemos un poco, por favor. No quiero cansarlos esta mañana. Verso 22. ¿Y quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Juan nos está diciendo una verdad muy profunda aquí. Espero que prestemos atención. Lo que Juan nos está diciendo a lo largo de todos los versículos es que Cristo y el Padre son uno solo. Y que tú no puedes decir, yo amo a Dios, pero no creo en Cristo. O puedes decir, yo amo a Cristo, pero yo me olvido de Dios. El que niega a Dios, Padre, niega al Hijo. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús lo dijo, yo soy la imagen del Padre. Uno de sus discípulos una vez le dijo, Jesús, lo que tú hablas es muy bonito, pero sería más bonito si tú nos muestras a Dios, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú quieres ver a Dios materializado, mira la vida de Jesús. Él encierra todos los atributos del Padre. ¿Quieren que se los demuestre? Dale siguiente, amigo. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él, que sí lo podíamos ver, es la imagen directa del Dios que no se puede ver. Hebreos 1:13 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza.
no entiendes a Dios porque no lo puedes ver o no lo puedes escuchar, trata de entender a Jesús. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él es el resplandor de su gloria. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. Por eso que el que niega al Padre no tiene al Hijo, y el que niega al Hijo no tiene al Padre. Porque son uno. Porque es un espejo, porque son el reflejo exacto. El que cree en Jesús cree en el Padre, y el que cree en el Padre tiene que creer en Jesús necesariamente. Es intrínseco. Es una dicotomía. Es un todo formado de dos partes. Avancemos, porque prometí no extenderme demasiado. Verso 24. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos dio, nos hizo, la vida eterna. Una vez más, porque en la repetición está el gusto y el aprendizaje, la Biblia nos invita a permanecer. La Biblia nos invita a ser constantes. La Biblia nos invita a ser consistentes. Ustedes permanezcan lo que han oído desde el principio. No necesitas nuevas teorías, no necesitas una teología más refinada, no necesitas nuevos conceptos, no necesitas nuevos secretos. Necesitamos vivir el evangelio sencillo, lo que hemos escuchado desde el principio, y así permanecerán en el Hijo y en el Padre. Es muy bonito cuando yo me volví cristiano, muy joven. Recuerdo que veía hermanos que amaban al Señor y que en sus primeros años de cristianismo ellos eran muy esforzados por el Señor, por trabajar para Dios, por enseñar, por involucrarse, por limpiar. Alguien le ha llamado esto el primer amor, el primer amor. Y tú le podías decir, hermano, ¿puedes venir a las 8 de la mañana? Claro que sí, vamos, claro que sí. Hay que animar a otros. Pero a veces pasa el tiempo y entonces ya conocemos un poquito más de la Biblia y un poquito más del concepto y un poquito más del griego y un poquito más del hebreo. Y dices, ¿y hermano, puedes ayudar a limpiar? No, yo no limpio, no, ¿cómo voy a estar limpiando, agarrando las sillas? No, Pero la Biblia nos anima a permanecer. La Biblia nos anima a no olvidarnos del principio. De hecho, en el libro de Apocalipsis, Cristo le escribe una carta a los hermanos de Éfeso, que es la misma iglesia a la que Juan le escribe, y les dice: yo sé que ustedes trabajan para el Señor, yo sé que ustedes son muy animosos, yo sé que ustedes hacen las cosas sin esperar nada a cambio, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esto para mí es siempre un recordatorio. Luis, no dejes tu primer amor. Luis, no eres más que nadie. Eres un sirviente más del mejor Señor y del mejor amo, pero eres un sirviente más. Lo he dicho muchas veces, mi pastor en su oficina tenía una placa sobre la puerta, y cuando tú te acercabas a leer su placa decía: esclavo principal. Y cuando yo le pregunté por qué había puesto esa placa, me dijo: Luisito, es que yo soy su servidor de todos ustedes. Yo estoy aquí para servirles a todos ustedes. Y eso voló mi cabeza, porque hasta ese entonces yo tenía la idea de que un pastor era el líder de la iglesia, de que un pastor era la persona con autoridad en la iglesia para disciplinar a los hermanos. Yo tenía la idea de que un pastor era el que se sentaba de adelante y cuando servían la comida debían darle la mejor presa.
Y conozco a este hombre que sabía 1000 veces más que yo y me dice: Luisito, yo soy tu esclavo. Yo soy tu sirviente. Yo estoy aquí para servirte a ti. ¿Y acaso no es la misma actitud que Cristo tuvo de lavar los pies? ¿Saben quiénes lavaban los pies? En un mundo del siglo I donde no había media, donde no había zapato y donde no había talco. ¿Te imaginas lo callosos y los hongueados que estarían esos pies? Oh. Y Jesús, poniendo a un costado su manto, tomó su toalla y se la ciñó en la cintura y lavó los pies a sus 12 discípulos, incluido el que lo iba a negar horas después, incluido el que lo iba a traicionar horas después, incluido el que dijo: hasta que yo no lo vea, no lo crea. Permanezcan. Si te tienes que quedar con algo esta mañana, probablemente te pediría que sea eso. Pídele al Señor. Yo le pido al Señor: ayúdame, Señor, a permanecer, a permanecer. Necesito permanecer en ti, porque a veces me olvido, porque a veces sale mi humanidad, porque a veces llega el lunes y tengo que marcar en mi trabajo, martes, miércoles, y tengo que renegar a veces con mi equipo, con los clientes. Y le pido al Señor que me ayude a permanecer en lo que oí desde el principio. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo: la vida eterna. La vida eterna. Hay promesa, hay recompensa, hay premio, hay reconocimiento. ¿Cuál es esa promesa, Luis? La vida eterna. No sé si ustedes sabían, pero los seres humanos son eternos. Pero puede ser eterno para muerte eterna o para vida eterna. Lo he dicho hace una semana, pero lo voy a repetir. ¿Y qué significa, Luis, la vida eterna? Cada quien puede ponerle su propio significado. Para mí la vida eterna, Luis, será que Dios en el cielo me va a dar un palacio con muchos sirvientes y mucho oro, muchas joyas. Lo hemos dicho antes, la vida eterna no es una cosa. La vida eterna es una persona. Cristo es la vida eterna. Jesús dijo en San Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida. Cristo es la vida eterna. Y lo hermoso del cielo no es las calles de oro, el mar de cristal, los palacios. Eso no es lo hermoso del cielo. Lo hermoso del cielo es quién va a estar allí con nosotros. Y su nombre es Cristo Jesús. A veces escucho gente que me dice: yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, me muero por ir al cielo. Pero no quiere pasar su tiempo aquí en la tierra con quien va a pasar la eternidad en el cielo. Y van a enfrentar a un gran desconocido. Y yo espero que eso no nos pase a nosotros. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo: la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es Cristo. Ahora, hay algo que Él dice en adición a esto. Dale siguiente, amigo. Palabras de Cristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer a Dios. Y conocer a Dios es conocer a Cristo. Eso es vida eterna. Verso 26. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Juan escribe la carta para prevenirnos. Juan escribe la carta como una red flag, una bandera de emergencia. Cuidado, hay gente que trata de engañarlos. Hay gente que trata de engañarlos. Por eso les he escrito estas cosas. Hay gente que trata de engañarlos. Luis, ¿me estás diciendo que un cristiano nacido de nuevo, elegido por Dios,
¿Puede ser engañado? Sí. ¿Puede perder su salvación, Luis? No. ¿Pero puede ser engañado? Sí. En hora mala y para males, la Biblia dice que sí, que hay cristianos que pueden ser engañados. Y yo necesito demostrárselo porque no quiero tirar esta frase al aire. Dale siguiente, amigo. Efesios, el apóstol Pablo dice que nadie les engañe con vanas palabras, porque pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que no los engañen. Segunda de Tesalonicenses 2:3, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Primera de Juan, más adelante lo veremos la semana que viene, 3:7, hijitos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. ¿Por qué tanta advertencia si el cristiano no podría ser engañado? Es porque sí puede ser engañado. No es que pierda su salvación, porque no estamos hablando aquí de salvación, pero podemos vivir engañados, podemos vivir una vida llena de religiosidad. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarles. Estén alertas, estén apercibidos, estén atentos, tengan los ojos abiertos. Para decirlo en una frase que yo escuchaba de niño, ojo, pestaña y ceja, este cristiano no se deja. Les escribo estas cosas. Verso 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Este es un verso polémico porque alguien dice, oye Luis, espera. Dice allí la palabra del Señor que no necesitamos que nadie nos enseñe. ¿Y qué haces tú los domingos en la mañana, Luis? Bueno, tengo que aclararlo. El libro de Efesios capítulo 4 dice que el Señor mismo ha instituido maestros, apóstoles, pastores, evangelistas para la edificación de la iglesia. Lo que Juan está diciendo aquí es que tú no necesitas ningún conocimiento oscuro, especial, que el Espíritu Santo también es tu maestro, también te enseña. Y gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque tu maestro Charlie o tu amigo Luis no va a estar todo el tiempo contigo. También tienen sus vidas. Pero cuando tú te enfrentas a una situación difícil, a una situación ética, es el Espíritu Santo quien te ayuda. Cuando tú te enfrentas a una situación en la que tú no sabes si la Biblia no es clara al respecto, es allí donde el Espíritu Santo te ayuda. Es donde el Espíritu Santo te guía. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Él te enseña. Tengo un amigo muy querido en Lima. Gran chico. Dios les está bendiciendo mucho a él y a su esposa. Y hace poquito los vi, me pude sentar a conversar un ratito con él. Y me dijo, Luis, el Señor me ha bendecido. Trabajo para el ministerio en Lima, para uno de los ministerios del Estado. Y hay algo que ha estado cambiando en mi empresa. Ya no aceptamos coimas. A veces me piden que infle un poquito el presupuesto o que cambie un poquito las cosas, que maquille un poquito los documentos. Y he decidido no aceptarlo. Y Dios me ha estado bendiciendo por eso. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que los cristianos pueden dejarse enseñar por el Espíritu Santo! No hay ningún verso que hable de coimas en el Nuevo Testamento. Pero cuando tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te enseña y te guía, es hermoso y permaneces en Él.
El Señor no nos ha dejado desarmados. La unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Pablo lo va a decir de otra manera. ¿Acaso no saben que el Espíritu Santo vive dentro de ustedes? Y es importante. Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿esto está bien? Y estoy seguro que Él te va a ayudar. ¿Está bien la pareja con lo que estoy? ¿Estoy bien en este trabajo tan abrumador? ¿Está bien esta decisión económica que voy a tomar? La Biblia dice que Él es ayudador, que Él es consolador, que Él es paracletos y que Él permanece en ustedes, en nosotros. Verso 28 y 29. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Y si saben que Él es justo, saben también que todo lo que el que hace justicia es nacido de Él. Luis, ¿hasta cuándo tengo que permanecer? Hasta que Él regrese, hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo tengo que ser o intentar serle fiel al Señor? Hasta que Él regrese, hasta que Él se manifieste. Y Juan es incisivo: permanezcan, permanezcan, permanezcan. ¿Saben por qué? Porque es importante permanecer. Cuando en la Biblia algo se repite tanto, presta atención. Es algo que Dios quiere que escuches. Hay un verso en la Biblia que se repite 3 veces. Dios mira al soberbio de lejos y al humilde lo trata con bondad. Lo dice en Proverbios, lo dice Eclesiastés, lo dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué 3 veces? Tan importante es no ser soberbio y ser humilde. Para el Señor sí. Para el Señor es importantísimo. Pero llévalo a ti mismo, a tu vida diaria. ¿No es desagradable estar cerca de alguien que cree que lo sabe todo? Es muy feo. Para una esposa, las que son casadas, cuando el esposo se hace el sabelón, es lo más feo para una esposa. Porque llegas a decir: ¿sabes qué? Ya con él ya no se puede conversar ya. Ya se cerró ya. Él dice que es así, es así ya. Punto. Permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Qué quiere decir esto, Luis? Va a haber personas que cuando venga Cristo van a ser salvos, pero que van a tener un poco de vergüenza, derroche. Sí, lamentablemente sí. Me decía uno de mis maestros, me decía: Luis, va a haber gente que va a entrar al cielo con coronas, con vestiduras. Va a haber gente que va a entrar al cielo con gran recompensa, y va a haber gente que va a entrar tapándose. ¿Por qué? Porque la salvación no es algo que tú te ganas. La salvación es un regalo que el Señor te da. Se llama gracia. Pero el Señor es justo y va a recompensar a sus hijos. Necesitarás demostrármelo, me dijeron una vez. Vamos a 1 Corintios capítulo 3 y ahora sí prometo que con esto cierro. Pablo le está escribiendo a los creyentes en Corinto, le está escribiendo a una iglesia y le dice así. 1 Corintios capítulo 3, verso 13 al 15, dice: la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, la luz, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirán recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirán pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo que todo lo que tú haces,
lo que tú haces en apariencia para el Señor lo va a probar. Va a ser probado. Y el Señor va a probar cuáles fueron tus intenciones, cuál fue el alcance. Y créanme, amigos, algunas obras van a ser quemadas, pero otras van a ser todavía que brillen aún más. Aún más. Qué hermoso pasaje de Juan, ¿verdad? Es un pasaje que nos trata con cariño, pero que nos previene con mucho sentido directo. Prepárense, vienen anticristos. Hay gente que se opone a Cristo, gente que quiere tomar el lugar de Cristo. ¿Cuál es la labor del cristiano? Permanecer. Yo quiero que te quedes con eso esta mañana. Pídele al Señor, ayúdale. Señor, ayúdame a permanecer. Y como esa ayuda es una ayuda sobrenatural, tiene que venir una ayuda sobrenatural. Espíritu Santo, ayúdame. Es la única manera. En nuestras fuerzas no podemos. Nuestra fuerza de voluntad no es fuerte, es débil. Los libros de autoayuda duran 4 semanas y luego uno vuelve a sus viejos hábitos. Es solamente el Espíritu Santo quien puede hacer una verdadera transformación. Permanecer y pedirle al Señor, Señor, cuando tú vengas, no quiero estar avergonzado. No quiero estar avergonzado. Una vez más, no estamos hablando de salvación. La salvación es gratis, es accesible, es un regalo de Dios. La salvación viene del Señor. No hay manera en que una persona pueda ganar su salvación. Pero el Señor va a probar nuestras obras y nuestras acciones y va a recompensar. Y algunos no tendrán nada que reclamar en su recompensa. La mejor manera de estar preparados para la segunda venida de Cristo es vivir con Él todos los días. Lo digo desde mi carencia. Porque a veces, debo serles muy sincero, a veces vivo la vida a mi manera, en mi horario, en mi rutina, en mis apuros. Cuando un cliente me dice, Luis, tienes que hacer esta entrega, pero realmente la Biblia me anima, me encomia a vivir para Cristo todos los días. Tratar de estar cerca de Él todos los días. La Biblia me anima a permanecer. La Biblia te anima a permanecer. No te preocupes, Él nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué tal si le damos palmas a Cristo por eso? Vamos a orar al Señor.